vamos a hacer el tema de ciencia, ¿ok? Y dentro de ciencia vamos a ver todo esto que corresponde a lo que viene a ser el método científico. Tengo a Vanessa esperándose, a ver un ratito. Ya. Chicas, me avisan si hay alguna de sus compañeras, activan su micrófono por si acaso alguien ingresa fuera de la hora, ¿ya? Porque yo ya voy a cerrar la ventana de la asistencia. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de ciencia, pero al hablar de ciencia estamos hablando de conocimiento, ¿ok? Y el conocimiento tiene que ver mucho con las características que cumple una ciencia, ¿ok? En este caso, se dice que la ciencia deriva del término latín scientia, ¿ok? Aquí arriba lo tienes, scientia, ¿ya? ¿Qué significa? Por supuesto, lo que viene a ser el conocimiento, ¿ya? Pero también debes de saber lo siguiente, que nosotros tenemos que cumplir ciertas características para hablar de una ciencia, como es se podría decir que toda investigación, ¿no? Debe de cumplir requisitos, debe ser racional o reflexivo, ¿no? Puede ser que sea también un constante evolución, por eso acá te pongo que puede ser evolucionada, y perfeccionada. Recuerden que año tras año se van inventando nuevas cosas y se van perfeccionando las que ya existen. Busca resultados, dice, en forma concreto, ¿ok? Tiene que ser manipulado, experimentado, nada puede ser abstracto. Sigue métodos controlados, o sea, quiere decir que se rigen bajo un método, no es cualquier método, es el método científico, ¿ok? Entonces veamos que la ciencia, para hablar de ciencia, tenemos que hablar necesariamente de 4 características básicas que deben de cumplir. Uno de ellos es racional o reflexivo, ¿ok? El otro es una constante evolución y en este caso sería ir perfeccionándolo. Todo debe ser resultados concretos, ¿ok? Que se puedan manipular. Y lo otro es que sigue métodos controlados, ¿ok? Bien, pero no solo la ciencia cumple esos requisitos. ¿Te acuerdas cuando hacías tu línea del tiempo? Y en la línea del tiempo veíamos también cómo iba creciendo la física durante las épocas. Y había una época en la que dos personajes tuvieron mucho que ver con la ciencia. Estamos hablando de Galileo Galilei. Entonces, como le decía, que en ese tiempo, ¿ok? Estamos hablando del año 1500 a 1600, ¿ok? Aparecieron estos dos grandes personajes. Primero apareció el inglés Francis Bacon, ¿ok? Y luego lo reforzó este tipo de método científico, Galileo Galilei, ¿ya? Ellos dos fueron los grandes iniciadores de la ciencia propiamente dicho como método científico, ¿ya? Tengan en cuenta ese dato, es muy importante, ¿ya? Ellos proponen un método muy eficaz para adquirir, organizar y aplicar conocimientos nuevos. Por eso el único que cumple con esos requisitos es el método científico, ¿ya? Bien, pero en sí el método científico también tiene muchas características, ¿ok? Por favor, la que está escribiendo la retiro del aula, porque yo puedo ver aquí quién es la que escribe, quién es la que está escuchando tranquila, ¿ya? Bien, entonces como les decía, que la ciencia viene de él, en este caso, del derivado latín scientia, que quiere decir conocimiento. Cumple características que deben de ser racional o reflexivo, puede ir evolucionando y perfeccionándose, todo resultado debe ser concreto, ¿no? Y debe ser un método controlado. Por eso el único método que se puede utilizar es el método científico. ¿Quiénes lo iniciaron? Francis Bacon, luego Galileo Galilei. ¿Ok? Ellos dos fueron los grandes iniciadores de estos métodos. ¿Qué significa ciencia? Ciencia significa conjunto de conocimientos sobre el mundo, ¿ok? Pero para que se hable de una ciencia tiene que regirse al método científico. En el método científico vamos a ver pasos importantes, ¿ok? Como por ejemplo, lo que viene a ser la observación, la experimentación, el razonamiento, las leyes y las teorías comprobables, ¿ok? ¿Qué quiere decir la observación? Bueno, este es uno de los pasos que se da al reconocimiento y se realiza en descripciones del fenómeno, ¿ok?
La observación es el primer paso de un método científico, ¿ok? Luego de haber observado, se experimenta, ¿ya? Y en la experimentación viene a ser todo lo que viene a ser aquí que te dice las formas concretas, ¿ok? Luego de eso vas a utilizar el razonamiento para que puedas de alguna manera ir pensando y formulando tus leyes, ¿ok? Y las leyes, por supuesto, ya esto quiere decir que está comprobado, está bajo un conocimiento científico y podemos hablar de que después de la ley sigue una teoría comprobable, ¿ok? Ese es el proceso por el cual se debe de seguir para poder hablar de ciencia, ¿ok? Entonces recuerda, la ciencia tiene que pasar por algunos tramos para convertirse en teoría. Antes de la teoría se encuentran las leyes. Antes de las leyes está el proceso de razonamiento. Antes de un proceso de razonamiento tiene que haber una experiencia. Antes de esa experiencia, la persona debe haber observado. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de cómo llegamos a las teorías. Bien, porque en física mayormente todos los temas se hablan de teorías, de principios, de leyes, ¿no? Entonces hay que saber cómo es que llegaron a este clase de teoría o a las leyes, a los principios, ¿no? Ha tenido que haber todo este recorrido de acá. Bien, vamos a ver ahora en el caso, dice aquí, que debemos de saber que hay dos tipos de, podemos decirlo así, de conocimiento, ¿ok? Que muchas veces se confunden. Por ejemplo, decimos, la ciencia es todo conocimiento observado y experimentado, razonado, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ciencia sí se puede experimentar, ya. Pero contradices a la ciencia con la pseudociencia. ¿Y qué cosa es la pseudociencia? Bueno, eso está basado en supersticiones, prácticas, secretos. Los adivinos, por ejemplo, los astrólogos, los brujos, los chamanes, ¿ok? Aquí ingresa la pseudociencia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comprobar nada de lo que dicen. Nada es experimentado y comprobado bajo leyes físicas o algún conocimiento científico. Sin embargo, la ciencia sí. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque más adelante yo te voy a decir, por ejemplo, ¿no? Eh, los signos zodiacales, ¿es ciencia o pseudociencia, no? Y si estamos hablando de los signos zodiacales, estaríamos hablando de astrólogos, ¿no? ¿Quién es el que ve los signos zodiacales? Los astrólogos. Entonces, estamos hablando de la pseudociencia, ¿ok? Entonces, aquí, como puedes ver, estamos hablando de Einstein y un hippie, ¿no? Entonces, más o menos para que lo que puedas analizar. La ciencia, ¿no? En este caso, tiene que ver mucho con los conocimientos de observación, experimentación, el ser razonado, llegar a una ley, a un principio, a una teoría fundamental, ¿ok? Ellos han pasado muchos años experimentando, logrando esos procesos. Sin embargo, llegaron, ¿no? Aquí los chamanes, los brujos, los astrólogos, los adivinos, ¿no? Los que leen las cartas del tarot, quieren ver tu futuro. Bueno, ya, ahí ingresa la pseudociencia. Todos aquellos mitos que no pueden ser comprobados, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ay, mi hijita se asustó, le tienen que pasar papelito para que se le vaya el susto, que su barriguita se le ha volteado y no sé, un sinfín de mitos, ¿no? Que hay veces nuestros abuelos, incluso hay veces nuestras mamás han escuchado, ¿no? Y entonces eso no es ciencia, eso es pseudociencia, ¿ok? Porque estaría aquí dentro de este parámetro de los que practican esto. Esto solamente es una práctica. En cambio, la ciencia sí es experimentado, comprobado y refutado y mejorado incluso, ¿ya? Entonces hay que diferenciar estas dos cosas. Hablamos de 5 clases, ¿no? De Y diferencias entre... Maribel, Dime. Jimena dice que la acepte. A ver, vamos a ver. Jimenita ya la había aceptado hace rato. Sí, pero es que su celular no tenía audio y lo cambió a su computadora. Ah, ya está. Ya la acepté. Bien. Entonces, como le decía, que la pseudociencia tiene 5 diferencias con la ciencia. La primera es de que las palabras, ¿no? Por ejemplo, la ciencia utiliza los términos muy precisos, la pseudociencia los inventa, ¿no? Ciencia es lo que se transmite, por ejemplo, por la Organización Nacional de Salud, ¿no? Que ellos sí están comprobando, están experimentando y están mejorando. Entonces, ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, en cuanto a las palabras que usan. Las evidencias.
la pseudociencia carece de análisis o publicaciones reales. Toda ciencia tiene un documento y ese documento se llama un documento específico y le llaman a esos documentos científicos, ¿ya? Comprobados. Mientras que la pseudociencia lo tienen de repente en algún periódico, en los signos zodiacales que vienen en los periódicos en la última parte, ¿no? Pero no está publicado en lo que viene a ser conocimientos científicos, ¿ok? No hay en revistas científicas comprobados sobre estos casos, ¿no? Por ejemplo, acá el dibujito que te dice, cura para el cáncer, ¿no? Y le dice algunas cosas que tiene acá en su lista, pero no es comprobado, pues. Entonces, ves a esta otra persona que sí tiene documentos, ¿no? Que evidencian, ¿no? De cómo se está tratando el cáncer. Entonces, hay dos cosas ahí que se contradicen. La tercera es el testimonio, ¿no? La ciencia aporta datos, la pseudociencia testimonios, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la ciencia, a través de los años, nos está dejando documentos, como los antiguos libros de cómo sabemos, ¿no? Tanto de física, por ejemplo. Einstein nos ha dejado muchos conocimientos sobre la teoría de relatividad, ¿no? Y que son usados hasta la fecha, hasta la actualidad. Mientras que la pseudociencia es como un mito, ¿no? Se va transfiriendo de generación en generación. Eso es lo que diferencia en la ciencia y la pseudociencia. En el punto número 4 tenemos que la ciencia avanza, ¿no? Evoluciona. Hay nuevas ideas, nuevos descartes, ¿no? Y los van solventando. Cualquier duda que haya lo van solventando de acuerdo al tiempo que va pasando, como en el COVID-19, ¿no? Antes dice que esto se dio hace años atrás, pero en ese tiempo era otra versión, esta está evolucionando al parecer, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando de ciencia, ¿no? Están tratando de buscar alguna solución, mejorarlo, varias naciones, ¿no? Y la pseudociencia en este caso no, pues la pseudociencia solamente se transmite, como le digo, ¿no? Como una leyenda, como un mito, ¿no? Algo, como ustedes le llaman a veces mito urbano, ¿no? Y va de generación en generación porque las abuelas lo transmiten a las mamás no a sus hijas y así va la generación. Como quinto paso, los científicos no pueden explicarlo, ¿ya? Dice, ¿por qué? Las explicaciones, la ciencia busca explicaciones, la pseudociencia misterios, ¿no? Entonces la ciencia no busca explicaciones, la pseudociencia no, solamente ve algo misterioso e indaga sobre eso y lo da por válido, ni siquiera ni lo experimenta. Entonces, esas son las 5 diferencias entre ciencia y pseudociencia. Bien, veamos la que sigue entonces. A ver. Son pasos ordenados, dice. ¿Quiénes? Los que cumplen el método científico, ¿ok? En el método científico, como les dije al inicio, hay dos grandes personajes. Entre ellos está Francis Bacon y Galileo Galilei, ¿ok? ¿Quién es el primero en iniciar y lo define como método? Francis Bacon, ¿ok? Y luego llega y lo mejora Galileo Galilei, porque él dice, no, hay muchas formas de hacer ciencia, pero hay que definir un buen método para la ciencia. Entonces dice, vamos a aplicar el método científico, ¿no? Y el método científico son pasos ordenados para verificar y comprobar un fenómeno. ¿Y qué tipo de fenómeno? Porque habíamos visto la clase pasada dos tipos de fenómenos y una que se mezclaban. El fenómeno físico-químico, físico-químico. Ya, hasta ahí habían 3 fenómenos. Bien, nosotros como vamos a estudiar física, únicamente nos vamos a ubicar en los fenómenos físicos, ¿ok? Los químicos lo ve la Miss Grecia en su área de química, ¿ya? Bien, entonces para poder hablar de método científico, ¿ya? Debemos de saber que es un conjunto sistematizado de criterios de acción. Hay normas que deben de orientar el proceso de la investigación. Entre las más fundamentales tenemos como número 1 la observación. La observación es el primer paso del método científico. Acuérdate, primer paso del método científico, la observación, ¿ya? ¿Y qué incluye la observación? Reconocimiento, descripción del fenómeno. Todo lo que tú puedes visualizar, eso vas a describirlo, ¿ya? Y eso es lo que viene a ser la observación. Una vez que ya has observado, has visualizado, ¿no? Y has detallado lo que tienes que decir en la observación, pasas a formular la hipótesis. Muy bien, en esa hipótesis son posibles causas o explicaciones que originan el fenómeno, ¿no? Pueden ser verdaderos, pueden ser falsos, pueden ser nulos, ¿ok?
Hay tres tipos de hipótesis en este caso. Tenemos la hipótesis verdadera, la hipótesis falsa y la hipótesis nula, ¿ok? Esto lo ves en la parte de estadísticas, cuando van a aplicar lo que viene a ser investigación estadística, ¿ya? Ahí vas a ver con claridad los tres tipos de hipótesis. Bien, en la hipótesis debes de saber que se establecen posibles causas que expliquen el fenómeno, que habla, que confirman y experimentan, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, observo que de repente mi vecino está sufriendo del COVID-19, tiene fiebre, ¿no? Presentan todos los síntomas, ¿no? Observo primero, tiene fiebre, dolor de estómago, se siente cansado, el cuerpo le duele. Estoy observando todo eso, ¿ok? Formulo mi hipótesis. Entonces digo, puede ser que le haya dado el COVID-19. Es una hipótesis, puede ser. Luego digo, puede ser que de repente sea un resfrío. De repente algo le cayó mal, ¿no? Y por eso tiene dolor de estómago. Hasta ahí estoy mencionando tres hipótesis, ¿ok? Son lo que yo creo que de repente es, pero todavía yo no confirmo, son solamente algunas cosas que yo puedo mencionar, que dependan que sean válidos o no válidos o nulos, va a depender de los pasos que siguen, ¿ya? Entonces, una vez que yo lanzo la hipótesis, recién paso yo a la experimentación. Y en este paso es muy importante, ya que ahí voy a comprobar si es o no es lo que yo pensaba, ¿ya? En esta parte dice que la experimentación se prueban nuestras hipótesis mediante la experimentación y te he puesto aquí, es un paso del método científico fundamental. ¿Cuál era el primer paso? Observar. Y te puedo dar una pregunta. ¿Cuál de los pasos es fundamental para hablar de método científico? La experimentación, ¿ok? Entonces recuerda que si tú tienes hipótesis, tienes que comprobarlo con la experimentación. Si no experimentas el proceso, entonces no hablamos de hipótesis, ¿ya? Luego de que hayas hecho la experimentación, pasamos al análisis de resultados y conclusiones. En este punto, debes de saber que todo es analizado y la hipótesis puede darse por verdadero, falso o también nulo, ¿ya? Después de varios experimentos, tú vas a poder establecer una ley. Antes no, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay un proceso de experimentación. Por ejemplo, las vacunas del COVID están siendo experimentados una, dos, tres, ya pasó el proceso de los animales, ¿no? Con la experimentación de los animales, ahora están queriendo probar en personas, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos análisis de resultados o conclusiones. Después de haber experimentado muchos casos, recién puedo formular mi ley y puedo sacar una ley que establece todo lo que estoy pensando anteriormente, ¿ya? Entonces recordemos, habían dos personajes muy importantes, Francis Bacon y Galileo Galilei. Hablamos de método científico cuando los pasos son ordenados, o sea, hay una secuencia. Tú no puedes pasar de observación a la experimentación. Tienes que cumplir estos 4 pasos fundamentales. Ay, acá me confundía que es 4. Ya. Luego dice el método científico, el primer paso, observación. Segundo paso, formulación de hipótesis. Tercer paso, experimentación, y esta es la fundamental. ¿Ok? A ver, veamos el cuarto paso, es cuando yo ya concluyo mi proceso del método científico. ¿Ya? Bien, veamos ahora lo que continúa es lo siguiente. Como ya hablamos de método científico, ¿ok? Hablamos de la ciencia y la pseudociencia, hemos hablado de qué es lo que los diferencia, ¿sí? Hemos hablado de la ciencia, ahora sí. Ya, bien, el código es 6225064. Bien, a ver. La ciencia y el método científico. La astrología, dice. Ay, Dios mío. La astrología es una ciencia, a ver, visualiza ahí. ¿La astrología qué es? Ustedes coloquen, ya está. Bien. Mi vez no era, yo me equivoqué. Próximo, ya. Muchas Veamos la gracias. siguiente. Ya está. Ay, La siguiente. Paso en el que se inicia la aplicación del método científico. está bien, me suicido. Bien.
Eso, Tilín. Ya está. A ver, a Pasamos ver. al siguiente. Cuando una hipótesis no es científica, cuando una hipótesis no es científica. Está bien. Claro. No, estaba bien. Ya está. Vamos a la siguiente. 4 de 10. Eso. Paso principal del método científico. Bien, quinta pregunta. Eso, Tilín. ¿Cómo se inicia una investigación científica? Ajá, tenemos ahí a dos científicos. ¿Cómo inician su investigación científica? ¿Cuál es el primer paso? En el primer diapositiva se los indiqué. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de física? ¿Cómo surgía la física? Por las preguntas ¿por qué? Ya, ¿qué pasó? Dice. ¿Qué paso no corresponde al trabajo científico? Ay, ahí a simple A. Hay una que no tiene que ver nada. Ay, ya me puse. Pero mira, Dime que visualiza, está hay bien. una que no Dime que tiene está que ver bien. nada con la física. Los matemáticos. Silencio, Cállate, silencio. Silencio, pues. Claro, vas a dejar que otra persona gane o ¿Por qué pierda. demora tanto cargando? Ay, ya fue. Mis demora mucho cargando. Ya, pero tú ya sabes, tienes ahí pongo mi visualizando las tic. 4 opciones. Apenas cargue, lo colocas clic. Ya está. Bien. Sigue cargando. Sigue cargando. Eso, Tilín. Muy bien, claro, porque operadores matemáticos, ese es en matemática. Ya. Sí, pero no me carga. ¿Cómo que voy a cuarto? Próximo. Yo 7 ya de 10. respondí. Dice, reemplace esto con la pregunta más desafiante. Use los medios, dice, para apoyar diferentes estilos. Ya, esta la vamos a pasar, ¿ya? Vamos a seguir Ya. con la que... Esa no la vamos a considerar. ¿Es una pseudociencia la astrología? Piensa. ¿Qué? ¿Es una pseudociencia la astrología o es ciencia? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es sí? Hablamos de dos tipos, ciencia y pseudociencia. La ciencia era todo lo que se experimentaba y se daba como válido, ¿ok? Porque había mucho método científico. Pero, ya, seguimos. Sí. No, La internet. hipnosis es una pseudociencia. Aquellas personas que se dedican a hacer dormir a las otras personas, como en la imagen que te muestro, Ay, no, ya perdí. han sufrido de hipnotismo. ¿Es una ciencia o es una pseudociencia? Recuerda de los chamanes, los brujos, los signos zodiacales. Es una Eso, Tilín. pseudociencia, chicas.